Inspirador papá soltero y conserje expuesto, descubre su sorprendente secreto que cambió todo. Ricardo se despertó antes del amanecer, como lo hacía cada día. Con cuidado, salió de su habitación, asegurándose de no despertar a Valeria, quien dormía plácidamente, ajena al mundo caótico que su papá enfrentaba cada mañana. Su vida como conserje en la universidad lo había enseñado a ver la belleza en las pequeñas cosas, el silencio de las aulas vacías, el aroma del café recién hecho en la cafetería. Sin embargo, un profundo malestar lo invadía a medida que limpiaba los pasillos y reflexionaba sobre su realidad. Minutos después, envolvía a su hija en su dulzura, mientras secretamente luchaba con el peso de ser un padre soltero en una sociedad que veía sin prestigio su trabajo humilde. La gente en su barrio, lleno de luz y colorido, llevaba las sonrisas de los niños y los olores de la comida casera. Pero cada vez que conversaba con otros padres, el juicio lo ahogaba. Se preguntaba si ellos veían su trabajo como un reflejo de su valía. ¿Despreciaban su dedicación o, peor aún, a él como hombre? Las dudas lo atormentaban y le robaban la paz que tan fervientemente quería ofrecerle a Valeria. Mientras limpiaba un aula olvidada, una puerta oculta llamó su atención. Curioso, la empujó abierto. Un mundo polvoriento se desplegó ante él, un laboratorio vacío lleno de promesas y un pasado desvanecido. Sus manos temblaban mientras tocaba un libro de química, recordando sus sueños de niño de convertirse en científico. Una chispa de emoción lo llenó, pero esa emoción rápidamente se oscureció por la realidad de sus responsabilidades. ¿Podía arriesgarse a soñar? Sabía que la vida de su hija dependía de su dedicación al trabajo más que a sus sueños, pero algo despertaba en su interior, una lucha entre lo que quería y lo que debía ser. Ese mismo día, se cruzó con Elena, la profesora de ciencias que había notado su dedicación. Ella comprendió su potencial y le ofreció una guía inesperada. Sin embargo, el dilema se disparó, a medida que aprendía y crecían sus conocimientos, el tiempo que pasaba lejos de su hija se sentía como un puñal. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, Ricardo? Se cuestionaba. ¿Valdría la pena perseguir ese sueño y potencialmente alejarse de su hija? La presión era abrumadora, la tensión se intensificaba en su pecho y su mente aceleraba. Debía tomar decisiones que no solo afectarían su futuro, sino también el de Valeria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La gran oportunidad de su vida llegó cuando se presentó la posibilidad de participar en una conferencia de ciencia. La fase límite se acerca, pero mientras se prepara en la soledad de su habitación, la angustia lo consume. ¿Estaba dispuesto a sacrificar el tiempo con Valeria por un reconocimiento efímero? Los pensamientos se entremezclaban, y su respiración se tornaba irregular. La ansiedad apretaba su pecho. Se preguntaba, ¿qué precio debo pagar por mi ambición? La búsqueda de un futuro mejor podía convertirse en una trampa y la desesperación lo consumía. Mientras las horas se deslizaban, la distancia entre su sueño y el rostro sonriente de su hija se hacía inevitablemente más amplia. Justo cuando su mente se aclaraba, la decisión crucial se presentaba inevitable, su presentación. Su corazón latía con fuerza, los ojos de Valeria brillaban en su mente. Sin embargo, la pregunta persistente lo inmovilizaba, ¿realmente podría dar un paso adelante, enfrentando el juicio del mundo, sin perder lo que más amaba? Cada decisión lo confrontaba con la dura realidad, la lucha entre lo que deseaba alcanzar y lo que debía cuidar. Finalmente, el clímax de su presión emergía, dejando sin respuesta el dilema que apenas comenzaba a entender. Ricardo se sentó en la orilla de su cama, con los papeles de su presentación esparcidos a su alrededor, como la manifestación física de su confusión interna. Cada nota era un recordatorio latente de lo que estaba en juego. Estudió su reflejo en el espejo, notando la fatiga en su rostro.
La lucha se había intensificado, y la mirada ansiosa de Valeria, cargada de expectativas y alegría, se proyectaba en su mente, desafiándolo a actuar. A medida que el reloj avanzaba, sus pensamientos se tornaban cada vez más críticos. ¿Es este realmente el camino que debo seguir?, se preguntó, mientras su corazón se debatía entre el deber de ser un buen padre y el deseo de explorar su potencial. More neurons fired as he connected memories of laboratory experiments and the joy of discovery with the grim reality of cleaning hallways and classrooms. Elena, con su infinita paciencia, se había convertido en un pilar de apoyo. Recordaba sus palabras: no temas buscar tu verdadera pasión, Ricardo. La ciencia necesita de personas con tu perseverancia y dedicación. Su voz resonaba en su mente, pero la idea de dejar a Valeria durante largas horas para profundizar en su estudio lo llenaba de dudas. La imagen de la pequeña con su obra de arte, sostenida con su orgullo infantil, lo devoraba por dentro. ¿Cómo puedo permitir que la vida nos separe?, reflexionó, sintiendo el nudo de desesperación en su pecho. Sin embargo, otro lugar en su conciencia comenzaba a brotar: la idea de que su éxito podría ser una fuente de inspiración para Valeria, un modelo a seguir que demostrara que no debía conformarse con menos de lo que deseaba alcanzar. Con un impulso casi instintivo, se levantó y comenzó a escribir. Rápidamente, sus manos tomaron el control, ideas y conceptos fluyeron en un torrente. Al escribir sobre sus descubrimientos, su pasión aparecía renovada, y una chispa de confianza iluminó su mente. Las horas se convirtieron en minutos. Fue un acto de conexión, no solo con la ciencia sino con la identidad que había estado reprimiendo. Cada frase que plasmaba le recordaba quién era realmente. Sin embargo, en medio de su euforia, un sentimiento de culpa lo asaltó: su tiempo con la niña se acortaba. Se detuvo por un momento, respirando con dificultad. El reloj marcaba más tarde de lo habitual. ¿Qué podría decirle cuando viniera a buscarme?, pensó, imaginando su pequeña figura corriendo hacia él. La idea de que ella pudiera sentirse sola lo paralizaba, como un espectro cargado de decisiones que le pesaban en el pecho. Decidido a tomar una acción que equilibrara ambas esferas, Ricardo cerró su cuaderno y se dirigió hacia la puerta. Necesitaba hablar con Valeria, explicarle su situación y quizás enseñarle la importancia de los sueños. Con cada paso, un nuevo propósito emergía dentro de él, conectado con el deseo genuino de que su hija entendiera que perseguir sus pasiones no significaba descuidar las responsabilidades. Al abrir la puerta, se encontró con la silueta de Valeria, quien estaba sentada en el sofá, con su dibujo en mano y la mirada fija en la ventana. Algo en su postura reflejaba una esencia de inseguridad y soledad que rompió el corazón de Ricardo. Avanzó hacia ella, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Valeria, comenzó con voz suave: necesito que hablemos sobre algo muy importante. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, se dio cuenta de que el camino que había decidido tomar podría también alterar la vida de ella de maneras que aún no podía comprender. Fue un momento de revelación. Lo que se planteaba no era solo un sacrificio para él, sino una apertura que podría dar un nuevo sentido a su relación. Cuando él pensaba que estaba listo para compartir su vulnerabilidad, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Una llamada de Elena. La tensión creció en el aire. Ricardo miró a Valeria y sintió que el camino hacia su futuro estaba a punto de bifurcarse de formas que nunca hubiera imaginado. ¿Podría un solo momento definir su próxima decisión? Valeria levantó la vista, y en sus ojos brilló una mezcla de curiosidad y preocupación. La atención de Ricardo se desplazó del teléfono a su hija, sintiendo la urgencia de su voz interior que le decía que no podía demorar esa conversación. Sin embargo, la llamada de Elena era inminente, un símbolo tangible del futuro que lo esperaba. Disculpa un segundo, Valeria, se apresuró a decir, cogiendo el teléfono con un gesto casi temeroso, como si se preparara para enfrentar un destino ineludible. ¿Elena? Su voz era firme, pero en su interior sentía que la conversación podría cambiar su vida. La voz de Elena era un bálsamo, suave pero decidido. Ricardo, he estado pensando en lo que hablamos. Tu presentación está sobre la mesa, y realmente creo que tienes lo que se necesita, dijo, y él sintió como su corazón latía más rápido. Las palabras tenían un peso, como si pudieran ser el primer paso para un cambio radical.
Es solo que no estoy seguro de poder comprometerme. Tengo a Valeria que cuidar y la frase quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Sabía que su respuesta no solo afectaría su futuro, sino el de su hija. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo en la construcción de su nuevo destino. Elena interrumpió su titubeo. Ricardo, los grandes cambios requieren sacrificios. Lo sabes. Tendrás que tomar decisiones difíciles, pero puede que esto sea tu oportunidad de brillar. Su voz resonaba con una confianza que Ricardo deseaba absorber. ¿Y si todo lo que le decía era cierto? Él respiró hondo, consciente de que cada segundo que pasaba era una oportunidad que se desvanecía. Miró a Valeria, que ahora lo observaba con el ceño fruncido, como si percibiera su lucha interna. Era un espejo de su propia confusión, y al mismo tiempo, un recordatorio de por qué finalmente debía actuar. La imagen de ella, con sus grandes sueños en la mano, lo fielmente impulsó hacia adelante. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, sintiendo que la decisión se filtraba por los bordes de su duda. Dedicarte a esto, a ti mismo. Verás que Valeria te apoyará si le explicas. Podría ser un ejemplo viviente de perseverancia y ella merece ver que los sueños valen la pena, le extendió Elena, infundiéndole valor. La idea de compartir su viaje con Valeria comenzó a tomar forma en su mente. Ella no solo era una niña a la que debía cuidar, podía ser su aliada en esta travesía. Ricardo sintió una energía renovada surgiendo de su interior, como si los lazos de su paternidad se fortalecieran con la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Cortó la llamada y, sin pensarlo mucho más, se arrodilló a la altura de Valeria. Escucha, cariño, comenzó, su voz más firme que antes. He estado pensando en lo que quiero lograr y necesito tu ayuda. Los ojos de Valeria se agrandaron. ¿Ayuda? ¿De qué hablas, papá? Quiero mostrarte que perseguir los sueños es importante, pero para hacerlo, debo hacer algunos cambios. Quiero que sepas que tú también puedes alcanzar lo que desees, y quiero ser un modelo a seguir para ti. Su sinceridad rebosaba en cada palabra. Valeria dio un paso hacia él, y en su rostro se reflejaba la mezcla de emoción e incertidumbre. ¿Vas a estar más ocupado? La pregunta era simple, pero Ricardo se sintió abrumado. Sí, pero siempre encontraré un momento para ti. Lo prometo. Ese compromiso renovado por su hija encendió en él un propósito claro, necesitaba demostrarlo no solo con palabras, sino con acciones. El final de la conversación con Valeria dejó la habitación cargada de una tensión palpable. La joven parecía ansiosa, y su pequeña mano se aferró al dibujo que había presentado con orgullo. La imagen simbolizaba no solo su creatividad, sino un futuro en blanco que ambos podían llenar juntos. ¿Crees que puedo hacer esto, papá?, preguntó con inocencia genuina. Con esfuerzo, sí. No con miedo, contestó Ricardo, justo cuando el tono que interrumpió su conexión resonó nuevamente en el aire. La llamada de Elena parecía haber abierto una puerta, y ahora sí, la vida. Estaba a punto de desbordarse de oportunidades y desafíos. Sin embargo, ¿podría Ricardo manejar el peso del sueño y la paternidad al mismo tiempo? Mientras Valeria lo miraba, él comprendió que su viaje apenas comenzaba, y el próximo paso podría definir la conexión que ambos anhelaban. ¿Realmente sería capaz de encontrar el equilibrio perfecto entre estos mundos? La luz del día comenzaba a desvanecerse cuando Ricardo se sentó en su escritorio, un espacio tan caótico como su mente. Hojas desordenadas y esquemas de ideas revoloteaban, reflejando la confusión que sentía. La llamada de Elena había abierto una ventana, pero el aire que entraba ahora era pesado con la incertidumbre. Más ocupado, repetía en su mente, mientras miraba el dibujo de Valeria. Una representación naïve de un mundo donde ambas figuras, él y ella, estaban de pie bajo un árbol que el viento empujaba. Su corazón se contrajo. ¿Era capaz de cargarse de más responsabilidades y seguir siendo el padre presente que Valeria necesitaba? Él sabía que el primer paso era definir qué significaba para él tener éxito. Hasta ahora, su visión se limitaba a proporcionar lo básico. Ahora sentía una creciente presión de construir un futuro donde Valeria pudiera ver que los sueños requerían esfuerzo, pero también el entendimiento de que la vida a veces pedía sacrificios.
Sin embargo, el camino del sacrificio estaba pavimentado con dudas. Al día siguiente, Ricardo se levantó más temprano, decidido a planificar su jugada. La rutina diaria podía ser una trampa, y él sabía que debía ser más estratégico en cómo utilizaba su tiempo. Buscó un lugar tranquilo en un parque cerca de la casa y, con un cuaderno en mano, empezó a plasmar lo que sería su primer paso hacia el futuro, su proyecto personal. La idea de un pequeño negocio que integrara sus habilidades técnicas con su creatividad comenzó a tomar forma. Miró a su alrededor, otros padres jugaban con sus hijos, y la imagen de Valeria sonriendo se entrelazó con la suya mientras esbozaba un plan. Sin embargo, a medida que avanzaba, el miedo volvía a filtrarse en su mente, murmurando que estaba siendo egoísta al pensar en sus sueños. Era una lucha interna que se sentía como un constante tira y afloja. Pero cada vez que pensaba en su hija, el propósito de su esfuerzo se reforzaba. El compromiso que sentía por ser un modelo a seguir lo empujaba a seguir adelante. Se prometió que este nuevo camino no perturbaría la base de su relación con Valeria, sino que la fortalecería. Tenía que encontrar la forma de llevarla consigo en este viaje. La semana se convirtió en una mezcla de conversaciones informales sobre su idea de negocio con amigos, mientras se escabullía entre las tareas diarias y las actividades con Valeria. A cada paso, sentía que su confianza crecía, aunque el eco de la duda nunca desaparecía por completo. Finalmente, se acercó a un viejo conocido, Javier, un emprendedor que había logrado establecer su propio negocio de diseño gráfico. Compartió su idea, el proyecto de un portafolio en línea que reflejara no solo su trabajo previo como conserje técnico, sino lo que podía ofrecer en el campo del diseño. Javier, en lugar de desalentarlo, lo instó a continuar. Lo importante es que te enfoques en lo que realmente podrás aportar. Si te apasiona, hazlo, le dijo con un tono firme que generó un renovado sentido de dirección en Ricardo. Mientras la conversación se desarrollaba, una idea deslumbrante golpeó su mente. No solo quería ser un ejemplo de perseverancia para Valeria, sino también un aliado en su propio camino hacia el logro. Se imaginó un futuro donde ambos compartieran sus anhelos y celebraran los pequeños éxitos juntos. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Valeria leyendo en su habitación. Un impulso lo llevó al lado de su hija. ¿Qué tal si hacemos un proyecto juntos?, preguntó, su corazón latiendo con emoción. Una especie de negocio familiar. Los ojos de Valeria brillaron. Sí. ¿Qué haremos? Ricardo sonrió al ver su entusiasmo. Quizás un blog donde compartamos nuestros intereses. Tu arte y mis ideas. Sería nuestra historia. Ambos comenzaron a discutir cómo conectar sus pasiones, y con cada palabra, la visión de Ricardo se expandía. Sin embargo, mientras se sumergía en la emoción del momento, la sombra de la duda apareció una vez más en su mente. ¿Sería correcto mezclar sus sueños con la inocencia de Valeria? La noche avanzaba, y aunque prometía un nuevo comienzo, una inquietante pregunta permanecía sin respuesta. De repente, la puerta sonó. Era un mensaje inesperado de Elena, una invitación para una reunión crucial que podría cambiarlo todo. La mente de Ricardo se agachó ante la realidad de lo que esa invitación implicaba. El momento de verdad había llegado. ¿Debería correr el riesgo, o jugar a lo seguro y mantener a Valeria al margen de su ambición? Con las manos temblorosas, abrió el mensaje que se convirtió en el siguiente paso de su aventura. El brillo de la pantalla iluminó el rostro de Ricardo mientras leía el mensaje de Elena una y otra vez, tratando de desentrañar su significado. La reunión prometía abrir puertas, pero también traía consigo un peso desconocido. ¿Acaso estaba preparado para las implicaciones que su decisión podría acarrear? Miró por la ventana y la oscuridad del exterior parecía reflejar la niebla en su mente. Se sentó nuevamente en el escritorio, esta vez con un propósito claro: tenía que priorizar su propio crecimiento profesional. Sacó su cuaderno y comenzó a enumerar los pasos que podría seguir. La idea inicial de un proyecto con Valeria seguía allí, pero ahora, sentía que debía encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y la vida familiar. Escribir le permitió aclarar sus pensamientos. Cada palabra tinta sobre el papel estiraba los límites de su propia ambición. Decidió que asistir a la reunión con Elena era un paso crucial, no solo para su futuro profesional,
sino también para el modelo de padre que quería ser. Ricardo cerró los ojos y se imaginó a sí mismo en esa cita. La voz de Elena, con su tono casi musical, resonaba en su mente: tienes que luchar por lo que quieres. Mientras pasaban los días, decidió combinar sus preparativos para la reunión con su proyecto personal. Cada conversación con Valeria ahora estaba impregnada de lecciones de negocios, y se sorprendía al escucharla contribuir con ideas brillantes que provenían de su inocencia infantil. La naturalidad con la que su hija abrazaba el proceso creativo lo inspiró, recordándole que la belleza del arte radica en la libertad que otorga para explorar. Un día, mientras discutían ideas para su blog, Valeria preguntó con curiosidad: ¿qué harías si te rechazan en la reunión, papá? La simple pregunta de su hija resonó en lo más profundo de su ser. Ricardo se dio cuenta de que había evitado pensar en el posible fracaso, aferrándose a la esperanza de éxito. Pero su hija apenas se inmutó ante el concepto de rechazo. Para ella, era un mero obstáculo que, si se presentaba, simplemente habría que redirigir la energía hacia otra idea. Si eso pasara, respondió Ricardo, con una sonrisa que ocultaba su incertidumbre, buscaría otra oportunidad. Siempre hay otra puerta que abrir. En ese instante sintió que Valeria no solo lo miraba como un padre, sino como un socio creativo, un aliado en su travesía. La noche anterior a la reunión, un torrente de emociones invadía a Ricardo. Anotó en su cuaderno: no crujas al primer golpe. Aprende de él. La voz de Javier resonaba en su mente nuevamente, suave y motivadora. La metáfora del obrero golpeando una roca, que sin éxito repetido eventualmente descubre un tesoro oculto, lo llenaba de determinación. Fue así como, al día siguiente, se encaminó hacia la reunión con el corazón acelerado y un cuaderno bajo el brazo. Si lograba comunicar su visión y sería capaz de mostrar cómo su experiencia vital informaba su trabajo, entonces podría abrir la puerta hacia un nuevo futuro. Su mente vibraba con la posibilidad de formar una red de apoyos y conexiones, donde su confianza se construyera en lugar de ser solo un puente hacia el miedo. Se detuvo un momento antes de entrar al edificio, respirando hondo. Era hora de enfrentarse a sus temores. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, una notificación en su teléfono lo distrajo. Era un mensaje de Elena que decía: estoy deseando verte. Este proyecto permitirá que nuestras ideas florezcan. Ricardo sonrió. Pero antes de permitir que el optimismo lo invadiera, un nuevo temor se apoderó de él: ¿sería realmente capaz de enfrentar lo que le esperaba, o se perdería en el intento? La tensión aumentó y la autoevaluación se tomó su mente nuevamente. La seriedad del momento lo retó, como si el universo lo empujara hacia un abismo con posibilidades infinitas. El siguiente paso se perfilaba como un desafío monumental. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría realmente convertirse en lo que sueña ser para Valeria, y para sí mismo? Con la determinación repleta de inseguridades, cruzó la puerta hacia lo desconocido, mientras nuevas dudas emergían y dejaban su marca en su corazón. Al entrar en la sala, los rostros de los asistentes se volvieron hacia él. Ricardo sintió una oleada de inseguridad y una repentina familiaridad en la sala. La inspiración del lugar se entrelazaba con el miedo que intentaba suprimir. Se sentó, colocando su cuaderno en la mesa frente a él con la firme intención de que fuera un aliado y no un recordatorio de su fragilidad. La reunión comenzó con una presentación de Elena. Ella proyectó una seguridad que extrañamente lo tranquilizaba, recordándole que, de alguna manera, todos compartían esa vulnerabilidad detrás de una fachada profesional. Con cada palabra que pronunciaba, él reflexionaba sobre su propio viaje, una travesía donde había luchado no solo por su satisfacción personal, sino también por ser el padre que Valeria merecía. Cuando llegó su turno de hablar, sintió que había llegado a un punto de quiebre. No quería ser solo Ricardo, el conserje de la empresa. Deseaba mostrar su humanidad, su capacidad de vivir los desafíos en tiempo real. Respiró hondo y empezó a compartir su visión, encadenando lo que había aprendido de su vida diaria con las necesidades de la empresa. La presentación fluía, pero no sin titubeos. En el fondo, su voz retumbaba en su mente: ¿qué pasaría si no capto su interés? ¿Y si no soy el hombre que creen que soy? Sin embargo, decidió abordar esas preguntas.
En lugar de reprimirlas, las adoptó y hablaba de las dificultades que enfrentaba en su día a día, incluso las que Valeria con su inocencia no reconocía. Al hacerlo, se dio cuenta de que estaba formando conexiones con su audiencia, no solo como un experto, sino como alguien genuino dispuesto a arriesgarse. Después de la presentación, surgieron preguntas, algunas incisivas, otras más reflexivas. Le plantearon un escenario en el que su proyecto podría fracasar. En ese instante, su mente viajó de regreso a la pregunta de Valeria, ¿qué harías si te rechazan? Y, sin pensarlo mucho, contestó, si me rechazan, aprenderé para la próxima. Quizás solo necesito redirigir mi visión. Sus palabras resonaron sinceras y auténticas, y la revelación fue como un bálsamo para su propio corazón. Con el paso de los minutos, Ricardo sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Había un punto en que el grupo se transformó de jueces a aliados potenciales, y su confianza creció. El espacio se llenó de conversaciones sobre su enfoque innovador y, aunque hubiera críticas, por primera vez se sintió sólido en sus argumentos y su visión. La idea de ser un padre soltero y un conserje le otorgó una perspectiva única que tenía su peso. Al final de la reunión, mientras se despedía de sus colegas, un sentimiento de satisfacción lo envolvía. Había compartido su mundo y, en consecuencia, había estrechado lazos inesperados. Sin embargo, bajo esa euforia, una inquietud persistía. Al mirar el mensaje de Elena, la duda volvió, ¿que si esto no era suficiente? Ricardo salió del edificio con una mezcla de emoción y ansiedad. Había dado un paso enorme, pero también había abandonado el refugio que habían sido sus dudas. Mientras caminaba hacia su auto, su mente se llenaba de preguntas nuevas. Esto apenas era el comienzo, una oportunidad en un mar de incertidumbres. Faltaba algo, una pieza clave que podría definir quién era realmente y hacia dónde se dirigía. Había una voz interior que le decía que tenía que ahondar más en su verdadero potencial. Y justo cuando encendió el motor, la notificación del teléfono rompió el silencio. Era un nuevo mensaje de Elena, no estuvo mal, pero hay un camino más profundo que explorar. Te espero en el café de la esquina para hablar sobre el siguiente paso. Ricardo sintió una conmoción visceral. El camino se abría, pero a la vez, la sensación de no estar listo lo golpeaba con fuerza. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en esa conversación? ¿Podría finalmente dejar atrás sus inseguridades y capitalizar las oportunidades que se presentaban ante él? El café de la esquina desprendía un aroma intenso de café recién molido al acercarse. Ricardo notó la calidez del lugar, un contraste con la incertidumbre que habitaba en su interior. Mientras buscaba a Elena entre las mesas, sus manos temblaban levemente. La mezcla de café y expectativas apretaba su estómago, recordándole que cada decisión que tomase a partir de ahora podía definir su camino. Elena lo saludó con una sonrisa cálida, forjando un ambiente de confianza que él necesitaba. Se sentaron frente a frente, y la conversación comenzó con banalidades que pronto dieron paso a un análisis más profundo. Me impresionó tu presentación, dijo Elena. Pero quiero que pienses en cómo puedes llevar esa vulnerabilidad un paso más allá. ¿Has considerado lo que verdaderamente quieres lograr en tu carrera? La pregunta lo golpeó. Lo que deseaba no era simple reconocimiento, quería dejar un legado para Valeria, un modelo a seguir que pudiera enfrentar sus propios desafíos con valentía. Reflexionó sobre sus habilidades, su capacidad de poner a otros en primer lugar, su deseo de ser un padre presente. Quiero ser alguien que inspire a mi hija, respondió con sinceridad, cada palabra fluyendo con la autenticidad que había encontrado en la reunión anterior. Elena se inclinó hacia adelante, notando cómo la realización brillaba en los ojos de Ricardo. Entonces es hora de que asumas esa identidad. Dejar de lado el miedo al rechazo y abrazar quién eres. Tienes historias que contar, experiencias que compartir. Tu rol como conserje no te define, es solo una parte de tu viaje. Las palabras resonaron. Su trayectoria no era un lastre, sino un punto de partida. Recordó cómo su vida diaria, sus pequeños triunfos y sus fracasos habían moldeado su perspectiva. Tal vez debería enfocarme en cómo mis experiencias pueden contribuir a un entorno laboral mejor, sugirió Ricardo, una chispa de entusiasmo despertando en su interior.
Cada reto que había superado podía ser un ejemplo, un vínculo entre su vida personal y su faceta profesional. Elena sonrió, sus ojos brillaban cómplices. Exacto. Tu historia puede inspirar a otros empleados, incluso ayudar a construir una cultura de apertura y aprendizaje. Pero primero, necesitas creer en ti mismo. Vamos a trabajar en eso. Ricardo sintió un impulso crecer, una poderosa determinación que había estado latente. Reconoció que su inseguridad no desaparecía, pero en lugar de evitarla, podía utilizarla como fuerza. Comenzó a visualizar una presentación no solo centrada en estrategias, sino en un lío emocional real que cualquier persona podría entender y abrazar. Las ideas comenzaron a fluir mientras elaboraban un plan. De repente, la conversación se tornó en un torrente de creatividad, cada concepto abonando más confianza en su habilidad de comunicar. Sin embargo, a medida que el diálogo se profundizaba, una nueva preocupación se asomaba: ¿podría realmente llevar todo esto a cabo? Los miedos viejos aún amenazaban con interrumpir su proceso. Al levantarse, Ricardo sintió una mezcla de optimismo y desafío. La conversación lo había empoderado, pero la sombra de lo desconocido lo seguía. Elena, no estoy seguro de que sea suficiente. Lo que estoy a punto de emprender podría exponerte también a ti. Eso me gusta, respondió ella, desafiando su inquietud. Al final, lo que hacemos es un reflejo de nuestras propias luchas. Así que, ¿quieres seguir adelante con esto? Él asintió, sintiendo el pulso de una nueva dirección en su vida. Mientras salía del café, una idea surgió con fuerza en su mente. Debía crear un espacio donde sus colegas se sintieran seguros para compartir también sus luchas. La idea comenzaba a tomar forma, pero no estaba exenta de riesgos. ¿Se atrevería a proponer algo así en la próxima reunión? La urgencia de dar un paso más lo llenaba de un extraño nerviosismo, pero con cada pensamiento, su determinación crecía. ¿Podría convertirse no solo en un modelo a seguir para Valeria, sino también para sus compañeros? Justo cuando un nuevo mensaje de Elena llegó a su teléfono, sintió que su futuro se cristalizaba ante él. ¿Estaba listo para dar ese salto y desafiar lo que había creído de sí mismo? Ricardo caminaba por el pasillo hacia la sala de reuniones con el corazón latiendo con fuerza. La idea que había ido gestando se mezclaba con un miedo profundo a la exposición. Cuantas más veces se repetía la frase en su mente «debo compartir», más presentía el peso de lo que significaba. El eco de la conversación con Elena reverberaba, instándole a ser auténtico, a abrazar sus vulnerabilidades como un camino hacia el liderazgo. Al entrar en la sala, saludó a sus colegas. Los rostros, algunos familiares y otros menos, miraban todos con expectativa. Se sentó en la mesa, y un silencio incómodo se instauró. Con cada mirada, Ricardo podía sentir que sus temores estaban a punto de materializarse. Comenzó con un resumen de los logros del equipo desde la última reunión. Mientras hablaba, su mente se aceleraba, recordando el consejo de Elena: sé auténtico. Se preguntaba cómo traducir aquella verdad en palabras. Fue entonces que, a modo de desafío interno, decidió saltar al abismo de la vulnerabilidad. Quisiera compartir algo más allá de los números. Quiero hablarles sobre lo que significa ser parte de este equipo, dijo, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba denso. A medida que se lanzaba a hablar, una mezcla de nervios y un fervor incontrolable lo invadía. Como muchos de ustedes saben, soy padre soltero. No es fácil equilibrar la vida laboral y la paternidad, pero he encontrado en este lugar un espacio donde puedo aprender y crecer. Las palabras fluían con sinceridad, pero también con una inquietud que apenas podía ocultar. Hubo momentos en que dudé de mi capacidad para ser un buen padre y un buen profesional. Pensé que mis responsabilidades familiares me limitarían, pero me he dado cuenta de que, en realidad, son una motivación constante para ser mejor, no solo para mí, sino para Valeria. Sus ojos se encontraron con miradas sorprendidas y algunas atentas, como si sus palabras resonaran en sus propios dilemas personales. La sala permanecía en silencio mientras Ricardo externaba sus pensamientos. Comenzó a vincular su experiencia personal con los desafíos que enfrentan muchos en la sala. Las luchas, la soledad, la presión, esos temas universales que todos comprendían. Quisiera que cada uno aquí, en su propio camino, se sienta también valorado, comprendido y capaz,
continuó, una decisión fatalista que sellaba su destino. Al concluir, el silencio que siguió era casi palpable. No sabía si había desnudado su alma o si simplemente había hablado desde el nerviosismo. Entonces, un colega levantó la mano. Ricardo, lo que dijiste me resonó más de lo que imaginas. También tengo mis propias luchas y me gustaría hablar de ellas. La valiente declaración abrió la compuerta a una conversación que nadie había anticipado. Uno a uno, los colegas compartieron sus historias, creando una atmósfera de conexión. Ricardo, dándose cuenta del potencial que había desatado, se sintió cada vez más seguro. La vulnerabilidad, aunque aterradora, había permitido a su grupo encontrar una nueva fuerza colectiva. Sin embargo, conforme la conversación se prolongaba, una pregunta inquietante comenzaba a habían aflorado en su mente. ¿Había asomado la realidad de su vida personal también como un hilo frágil que podría romperse? Mientras sentía el empoderamiento brotar a su alrededor, también se sembraba una sombra de duda. ¿Sería capaz de manejar no solo su propia vulnerabilidad, sino también la de sus colegas? La responsabilidad emergente comenzaba a apretar su pecho. Al finalizar la reunión, se despidieron, pero Ricardo sabía que había iniciado un camino que no tenía retorno. Como líder emergente, iba a tener que cimentar esas historias compartidas en algo duradero y seguro. Cuando se retiró, su teléfono vibró nuevamente. Era Elena, pero esta vez el mensaje decía: estamos avanzando, ¿te sientes listo para dar el siguiente paso? En un instante, la pregunta regresó, pero ahora con un nuevo sentido. Él no solo estaba listo para confrontar su propia historia, sino que se sentía preparado para enfrentarse a retos aún mayores. Estaba a un paso de convertirse en el hombre que siempre había querido ser, pero la incertidumbre seguía acechando. ¿Qué implicaría eso para su vida personal y profesional? La huella de su decisión resplandecía con fuerza, y, al mismo tiempo, hacía eco en su incertidumbre. La línea entre el legado que deseaba dejar y los peligros de compartir esa parte de su vida se convertían en un laberinto emocional cada vez más palpable. Podría sacar al verdadero Ricardo de las sombras, o las viejas inseguridades lo llevarían de vuelta a su zona de confort. Ricardo se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La reunión del día anterior había sido un punto de inflexión, un momento en el que se había atrevido a ser vulnerable. Sin embargo, con la luz del nuevo día, la responsabilidad de ser el portavoz de las luchas compartidas lo inquietaba. ¿Realmente estaba preparado para soportar el peso del liderazgo emocional? A medida que sus pensamientos giraban en torno a esta cuestión, comenzó a prepararse para enfrentar la jornada. Al llegar a la oficina, sintió que el ambiente había cambiado. Las miradas eran diferentes, más expectantes. Sus colegas lo abordaban con palabras de ánimo, y por primera vez, notó el poder de la comunidad que se había formado entre ellos. Sin embargo, esa nueva dinámica también lo llenaba de preocupación. Ricardo se dio cuenta de que había abierto una puerta y que detrás de esa puerta había un espectro de emociones individuales que él tendría que enfrentar y gestionar. Consciente de que ahora era visto como un líder, una figura a la que buscarían no solo por su desempeño profesional, sino también por su experiencia humana, empezó a reflexionar sobre cómo podría usar su vulnerabilidad para construir un ambiente donde todos se sintieran seguros. Esa responsabilidad lo impulsó a preguntar a cada miembro del equipo cómo se sentía, desafiando la dinámica habitual que fomentaba el silencio en torno a lo personal. Sin embargo, lo que no anticipó fue el efecto de esas preguntas. Se encontró con relatos de obstáculos personales que lo conmovieron. Uno de sus colegas, Marta, compartió que había estado luchando con la ansiedad desde hacía años y que había temido hablar sobre ello por miedo a ser juzgada. Otro, Javier, confesó que a menudo se cuestionaba su profesionalismo por no poder equilibrar su trabajo y su vida familiar. En cada historia, Ricardo sentía la presión de su papel como líder emocional y el peso de la confianza que sus colegas estaban depositando en él. Era un desafío desconcertante. Se encontraba atrapado entre la necesidad de fortalecerse a sí mismo como líder y la presión de no fallar a quienes habían compartido sus problemas. La sensación de inseguridad se coló por las grietas de su determinación. ¿Cómo lo haría? ¿Podía realmente guiar a otros cuando él mismo seguía lidiando con sus propias dudas? La tarde avanzó y,
en un momento de introspección, decidió que no podía permitir que el miedo lo dominara. Empezó a recopilar las historias que había escuchado, no solo para ser un oyente, sino para convertirlas en un proyecto tangible que pudiera transformar el entorno de trabajo. Propuso crear un espacio periódico de encuentro donde todos pudieran compartir sus experiencias, aprender unos de otros y ofrecerse apoyo. Ricardo sentía que se trataba de un paso audaz y muy necesario, aunque lo inundaban la ansiedad y la incertidumbre sobre su éxito. Mientras compartía con el equipo su idea, las reacciones variaron, desde la sorpresa al entusiasmo. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando uno de los gerentes, reconocido por su seriedad, intervino: Ricardo, la valentía de abrirte y proponer esto es admirable. Te agradezco por invitar a todos a ser parte de la solución. Pero, ¿cómo manejarás esos espacios cuando las historias se vuelvan demasiado pesadas? La pregunta quedó flotando en el aire, dándole un nuevo sentido a su desafío. La preocupación de su gerente reflejaba lo que él mismo temía: al abrir esa puerta, estaban invitando a asumir responsabilidades que podrían superarlo emocionalmente. Era un desafío que podría desbordar su capacidad para sostener. Con la incertidumbre escalando, Ricardo sintió un impulso renovado, como si el fuego de su transformación personal le diera fuerzas para no rendirse ante el miedo. ¿Podría encontrar una manera de encauzar sus propias luchas mientras guiaba al equipo por el camino de vulnerabilidad y fortaleza? Mientras la reunión concluyó, quedó con un nuevo dilema. Había comenzado su viaje hacia el liderazgo auténtico, pero ahora enfrentaba un camino lleno de incertidumbres profundas. ¿Podría equilibrar su autenticidad personal con la carga de ser un pilar para otros? Con este nuevo reto en mente, Ricardo comprendió que su proceso de autodescubrimiento había tomado un giro inesperado. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera prueba no solo sería liderar, sino sostener las historias que ellos compartían. ¿Acaso esas confesiones lo llevarían a descubrir no solo su luz, sino también la sombra que lo acechaba? La pregunta quedó flotando en su mente, y la urgencia de responderla comenzaba a tomar forma. Ricardo sabía que el siguiente paso sería decisivo y que podía cambiarlo todo. Ricardo despertó aquel día con una claridad renovada. Había enfrentado su vulnerabilidad y, aunque las inseguridades aún lo acompañaban, sentía un impulso indescriptible por avanzar. La idea de crear un espacio donde sus colegas pudieran compartir sus luchas lo llenaba de propósito. Así que, decidido, se preparó para llevar a cabo su propuesta: círculos de conversación, donde cada voz contaría y encontraría eco en los demás. Establecer el primer círculo fue un hito monumental. Los rostros de sus colegas reflejaban una mezcla de expectación y temor. Todos estaban allí, dispuestos a abrirse. Ricardo, al iniciar la sesión, recordó sus propias dudas. Sin embargo, al ver el interés en sus miradas, se sintió fortalecido. Este es un espacio seguro, comenzó con determinación, donde cada uno puede hablar sin temor a ser juzgado. A medida que las historias comenzaron a fluir, Ricardo se dio cuenta de que cada palabra compartida no solo ayudaba a los demás, sino que también lo sanaba a él. Marta, quien compartió su experiencia con la ansiedad, recibió el apoyo y la empatía de sus colegas. Javier, quien había luchado por equilibrar su vida laboral y familiar, fue recibido con abrazos y palabras de aliento. Aquel ambiente cálido y abierto propició conexiones resonantes. Ricardo escuchaba, apoyaba, y a veces incluso compartía fragmentos de su propia historia. En esos momentos, una sensación de pertenencia creció en él. Ya no se sentía solo en su lucha. Había transformado su miedo en un puente hacia la confianza colectiva. Las historias que presenció, lejos de ser cargas, se convirtieron en los cimientos de un equipo unido. Cuando la sesión concluyó, las sonrisas eran palpables, y el alivio se respiraba en el aire. Se reunió con sus colegas para discutir cómo llevar ese espíritu más allá de esas paredes. Acordaron que los círculos de conversación se convertirían en una actividad mensual, alimentando un entorno de apoyo recíproco. Ese día, al regresar a casa, Ricardo encontró a Valeria dibujando en su habitación. Su pequeña artista lo miró con curiosidad y emoción. «Papá, ¿te divertiste hoy?», preguntó con una sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo. Él se sentó a su lado, observando las coloridas formas que exponían su mundo de fantasía. «Sí, cariño.
Aprendí que ser valiente no significa no tener miedo, sino tener el valor de compartir lo que sientes. Los ojos de Valeria brillaron. Me enseñaste cómo ser valiente, ¿verdad? El corazón de Ricardo se llenó de orgullo. Ella era el reflejo de todo lo que había aprendido y con cada conversación que tenían, él no solo se convertía en un ejemplo, sino en un compañero en la búsqueda de sueños. Sabía que Valeria también necesitaba ver que su padre se permitía ser vulnerable y al mismo tiempo, fuerte, fue así que decidió incluirla en su nuevo proyecto. Quiero que tú también seas parte de los círculos, Valeria. Podemos crear un espacio donde las personas hablen y se ayuden entre sí. Tu arte puede ser esa chispa que inspire a otros a compartir sus historias. Valeria asintió, emocionada por la idea. ¿Podemos dibujar un cartel para invitar a la gente? Su entusiasmo fue contagioso. En las siguientes semanas, Ricardo siguió trabajando en su proyecto laboral mientras se dedicaba a construir ese espacio con su hija. Cada reunión se volvía más valiosa, sembrando confianza entre sus colegas y creando un ambiente colaborativo. La idea original se transformó, no solo era un proyecto profesional, sino una nueva forma de vida donde autenticidad y conexión tenían lugar. No pasó mucho tiempo hasta que Ricardo comenzó a recibir reconocimiento por su iniciativa. Llegaron palabras de aliento de la gerencia, y rápidamente, los círculos se convirtieron en un modelo a seguir dentro de la empresa. La vulnerabilidad compartida generó un sentido de comunidad y mejoró significativamente el ambiente laboral. Pero el verdadero triunfo fue el impacto que tuvo en su relación con Valeria. Una tarde, mientras trabajaban en un mural para el próximo círculo, Valeria le dijo, «Papá, creo que todos deberían conocer nuestro secreto. El poder de hablar hace maravillas». Ricardo sonrió, sintiendo que había logrado más de lo que había imaginado. No solo se había convertido en un modelo a seguir para su hija, sino también en un referente para su equipo. Finalmente, en una reunión mensual, Ricardo decidió compartir en su discurso final su viaje personal, resaltando cómo la vulnerabilidad había sido la clave de su crecimiento. Las historias cuentan, todos tenemos algo que aprender y compartir. La fuerza reside en la conexión, concluyó. Aplausos resonaron en la sala, pero más que los aplausos, valoró las sonrisas y la mirada de admiración de Valeria entre la multitud. Había logrado no solo posicionarse en un nuevo rol como profesional, sino que había transformado su vida emocional, evidenciando que los sueños, aunque complejos, se alcanzan cuando se comparten y se nutren a través del amor y el apoyo mutuo. Así, Ricardo no solo tuvo éxito en su carrera, sino que finalmente se convirtió en el padre seguro y presente que siempre había deseado ser para Valeria. La belleza de las pequeñas cosas, una vez más, se hizo evidente en su vida. La transformación fue real, tangible y, lo más importante, quedó fijada en el corazón de los dos. Ahora, si te ha emocionado esta historia, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Sus historias de superación personal merecen ser escuchadas.